Doctor, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la hospitalidad que me han brindado para efectos de este evento, pero sobre todo, pues al Instituto Nacional de Ciencias Penales y a todas y cada una de las personas que hacen posible que su servidor pueda transmitir o compartir un poco de sus pequeñas inquietudes en torno a un tema pero tan importante como es precisamente el de la reparación del daño integral. El enfoque que voy a realizar en la presente charla, porque al final tenemos poco tiempo, es precisamente el de hablar de manera general, muy en abstracto, respecto de las violaciones a derechos fundamentales, como vertiente principal de la reparación del daño, es decir, ese desarrollo que ha tenido el concepto desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la producción jurisprudencial, por supuesto, que dicho sea de paso, quiero mencionarles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en este tema de reparación del daño integral el concepto más amplio a nivel mundial. Ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, menos aún el africano, por supuesto, tienen un desarrollo tan profuso en este tema como lo tiene nuestro continente por vía de la Corte Interamericana ya indicada. En este sentido, pues estamos aprendiendo y consolidando esta vertiente del garantismo hacia las víctimas. Siempre he mencionado que en la vertiente del derecho penal, pues en la cultura occidental tenemos más inculcado el garantismo hacia los imputados. Así nos enseñaron el derecho, ¿sí? De palmo a palmo en todo el continente, pero no tanto desde el garantismo victimal, ¿sí? Porque este tiene un desarrollo propiamente dicho desde el Holocausto a la fecha, y pues en tratándose del garantismo hacia los imputados desde antecedentes como Roma, habida cuenta que nuestro derecho es germánico-románico. Entonces, de pronto nos cuesta un poco más de trabajo ir comprendiendo esta especie de garantismo, como lo que vamos a ver a continuación, que muchos todavía no terminan por asimilar, que no obstante la construcción sublime que a través de la jurisprudencia interamericana ha hecho nuestra Corte, y no obstante también a nivel interno, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo la primera sala, ha desarrollado toda una doctrina ya en materia de reparación del daño. Por mala fortuna no son vertientes, al ser tesis derivadas de amparos directos en revisión, pues son vertientes no vinculantes por el sistema que teníamos de producción jurisprudencial, y entonces de pronto las cuestiones que están tomando en consideración en torno a la reparación del daño integral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son atendidas por los colegiados, no son atendidas por los jueces federales o del orden común, porque al final pues no son jurisprudencias, ¿no? Estos amparos en revisión mediante los cuales se ha ido consolidando, en esencia, los más importantes, el tema de la reparación del daño integral. Ahora me parece que con el sistema de precedentes eso tiene que cambiar. Para bien, voy a hacer una exploración rapidísima de cómo fue evolucionando el concepto desde la jurisprudencia, insisto, interamericana. Voy a tocar amparos en revisión, voy, por supuesto, a hacer mención específica a nuestra Ley General de Víctimas, que tiene capital importancia en el tema. Primero, dicho sea de paso, amigos y amigas, voy a establecer lo siguiente. De acuerdo a la normativa de la Ley General de Víctimas, la reparación del daño integral, para los que se preguntan si ese concepto solo es factible para el campo de la reparación de la violación a derechos humanos, pues basta con darle un repaso a la citada normatividad y al amparo en revisión 312 del 2020 para definir con absoluta seguridad que ello no es cierto. La reparación del daño integral no solamente está pensada, diseñada, conformada para las violaciones de derechos humanos, también para la comisión de delitos, ¿sí? Me voy a enfocar más adelante a la construcción de reparación del daño enfocada a los procedimientos penales o de cualquier otra naturaleza, pero no estrictamente a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que aquí interesa de sobremanera es que las personas que litigan pues tengan una concepción más o menos pormenorizada o una especie de guía para saber qué es lo que tienen que impulsar desde el ámbito de la trinchera para restituir a las víctimas al estado en que se encontraban anteriormente a la comisión del delito. Esa es por lo menos la aspiración. Primero que nada, quiero citar, de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Víctimas, una serie de principios que son de capital importancia. En el derecho penal tenemos, por parte del imputado, un principio que todos ustedes conocen. Tenemos el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Bueno, este principio de presunción de inocencia, que tiene 5 vertientes, por supuesto, de trato, pues implica que tenemos que ver, sentir y tratar a la persona imputada como inocente, hasta que exista una sentencia que, más allá de toda duda razonable,
pues disponga la responsabilidad penal en la comisión del delito, ¿verdad? Bueno, en este sentido, de pronto hay personas que han dicho que la víctima no tiene algo equiparable a la presunción de inocencia, es decir, una presunción de ser víctima. Esto es un error, es una falacia, es un sofisma, porque de acuerdo a los principios contenidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, por supuesto que sí. Sí tenemos una vertiente totalmente equiparable y la misma se construye a raíz de los siguientes principios. El principio de buena fe, ¿sí? El principio de buena fe, el principio de máxima protección que implica darle, después de la denuncia por la comisión de un delito o la querella, máxima protección en el ámbito de seguridad, protección en general y en todo contexto de la víctima de forma integral, ¿no? La no criminalización y el trato preferente. La combinación de estos reductos o principios da lugar a que, si bien es verdad, al imputado se le ve como inocente, se le trata como inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues ocurre lo propio con la víctima. A raíz de estos principios, la víctima es víctima, ¿sí? Hasta en tanto, en un procedimiento penal, tengamos un contexto de absolución de la persona investigada. Entonces, la forma correcta de ver a los principales intervinientes del drama penal sería el imputado como inocente hasta ese momento y la víctima como víctima hasta ese entorno antes indicado. Esto es una antítesis, por supuesto, ¿sí? Pero será entonces el juez, cuando escuche información y más allá de su sistema de creencias o sus prejuicios, ¿verdad? Pues solo con la información acreditada, admitida y objetivamente haga una valoración, una especie de discriminación para determinar responsabilidades a título probable o en forma definitiva, solo con información probatoria, pero siempre tratando a la víctima como víctima y al imputado como inocente. Bueno, partiendo de esta premisa, voy a hacer una breve exploración, ¿no?, de las 5 vertientes principales de la reparación del daño integral, no sin antes mencionar algo que me parece de capital importancia en el tema de las víctimas. Todos sabemos, incluso esto también toca el rubro de los imputados, pero de pronto en la trinchera las cosas no cobran vigencia como esperaríamos o como debiera ser de acuerdo a la normatividad, es decir, la gratuidad, que también es otro principio dispuesto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, ¿no? De pronto hay personas que piensan que todavía las víctimas tienen que invertir, ¿no?, en medidas de restitución, en tratamientos psicológicos, médicos, etcétera, y que cuando comprueben esos gastos ya por vía de reparación se los tienen que pagar, ¿no?, o reembolsar. Es totalmente una falacia. La administración de justicia es gratuita. Tiene que ser pronta y expedita, pero también gratuita. Aquí quiero hacer un comentario, por ejemplo, en el tema de la acción penal por particulares, que tan pocas personas usan en el sistema procesal penal acusatorio, no solo por el hecho de que son delitos de querella y cuya pena de prisión, pues, amerite la máxima hasta 3 años, ¿no? Muchos no lo hacen porque piensan que implica inversión económica el hecho de realizar una acción penal por particulares. Pues no, en realidad no tendría que ser así, porque de acuerdo a la Ley General de Víctimas, todo tipo de ayuda, asistencia, atención, que sean los ámbitos médico, psicológico, jurídico, pues son gratuitos para la víctima. Son gratuitos y no solamente en los órdenes de procuración y administración de justicia. Cualquier auxiliar con que sea un órgano gubernamental tendría la obligación de rendirle dictámenes gratuitos, de asistirle jurídicamente con asesores jurídicos públicos y demás vertientes que necesita la víctima en todo el trayecto del procedimiento penal. Así que solo como comentario aledaño quisiera enfatizar bien ello, que no es verdad que en la acción penal por particulares todo sea gasto. Por supuesto que las personas pueden valerse del imperativo de gratuidad bajo el esquema antes indicado. Bueno, las 5 vertientes principales, las 5 medidas que dispone la Ley General de Víctimas, no porque así lo haya pensado francamente el legislador mexicano, es que la Ley General de Víctimas es un compendio del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de por lo menos 20 años atrás a la fecha. Bueno, se tienen 5 tipos de medidas: las medidas de restitución, las medidas de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y medidas de no repetición. Cuando hacemos alusión a las medidas de restitución, pues estas debemos de tener claro que buscan devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho victimizante. Así como estaba la víctima, tenemos que tratar de restituirla en la medida de lo posible. Lo interesante de la reparación del daño integral es que no solamente tutela el aspecto económico,
sino propiamente dicho, esa subjetividad que implica la dignidad de la persona, su honor, sus creencias. Ya lo veremos paulatinamente cómo incluso esos rubros entran dentro del confundido tema de daño moral en la vertiente inmaterial de la reparación del daño integral. Entonces quedamos ya que esa es la restitución, devolver a la víctima la situación anterior que se encontraba antes del, les aconsejo, hablar de hecho victimizante, porque al hablar de hecho victimizante ya estamos hablando tanto de violaciones a derechos fundamentales como de comisión de delitos, ¿vale? Lo importante es que ustedes identifiquen bien que de acuerdo a la normativa de la Ley General de Víctimas y el amparo en revisión, principalmente 312 del 2020, por supuesto que en la comisión de cualquier delito aplica la reparación del daño integral. Creo que lo entendíamos más en materia de violación a derechos fundamentales, pero es para ambos conceptos, ¿sí? Dicho lo anterior, como segunda medida tenemos las medidas de rehabilitación. Estas medidas de rehabilitación buscan facilitar al entorno de la víctima para que haga frente a los efectos sufridos a consecuencia del hecho victimizante, es decir, insisto, por violación a derechos fundamentales o por comisión de delitos, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo estas medidas pues, pueden ser de carácter, rehabilitación de carácter psicológico, médico y algunas otras vertientes. Ahorita estamos viendo los focos de atención principales, las 5 medidas a que hace alusión como factor primario del tema, la Ley General de Víctimas. Vamos al tercero, que sería la compensación. Esta se tiene que otorgar a la víctima de acuerdo a la ley general correspondiente de manera apropiada y proporcional al hecho victimizante, siempre teniendo en consideración las circunstancias del caso. Cada caso amerita su atención particular, porque son intereses diferentes, porque son bienes jurídicos tutelados distintos, porque son derechos humanos diferentes. Hay violaciones graves a derechos humanos y otras que no son graves, ¿sí? Normalmente cuando hay confluencia de diversos derechos humanos, podemos quizás hablar en violaciones sistemáticas, de violaciones graves a los derechos fundamentales. Es un concepto dúctil que no ha definido muy bien todavía la Corte Interamericana y nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, ahí tenemos un posible ejemplo, ¿no? Ahora, en esta vertiente de la compensación se pretende contener todo lo que contenga perjuicios, ¿no? Aquí vamos a hablar más adelante lucro cesante, pero también sufrimientos, pérdidas económicas evaluables, ¿sí? Pérdidas económicas evaluables que emanen, por supuesto, el hecho victimizante. Y como cuarta medida tenemos la satisfacción. La satisfacción elementalmente busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Eso es lo que persigue, ¿sí? En abstracto. Y las medidas de no repetición. Estas, por supuesto, de explorado conocimiento sabido, buscan que el hecho punible o la violación de derechos fundamentales, pues no vuelva a ocurrir, ¿no? Aquí normalmente hablamos del tema de capacitaciones en materia de derechos humanos y más medidas de derecho interno que trataremos de ir explorando de una manera, insisto, somera por cuanto hace al desarrollo de violaciones a derechos fundamentales, porque está claro cómo se ha constituido el concepto o esquematizado el concepto de reparación del daño integral, a donde no se tiene muy claros en el derecho interno. Hoy en día en México, de palmo a palmo, no se condena la reparación del daño integral en los procedimientos de carácter penal, que es a donde me quiero enfocar de sobremanera, porque por los amparos en revisión que trataré de compartir con ustedes en sus líneas argumentativas principales, para que tratemos de abrir los ojos a esta realidad y dejemos de seguir revictimizando a las víctimas pensando que no ameritan la reparación del daño integral, pensando que si exigen la reparación del daño integral, entonces es porque quieren enriquecerse, o bueno, no sé, una serie de argumentos tan falaces que lo único que ponen de relieve, queridos amigos y amigas, es precisamente que no tenemos ni un ápice de cultura de la reparación del daño integral ya para llevarlo a la trinchera, ¿sí? Porque me anticipo a decírselos, sí hay instrumentos para que el juez penal como su servidor pueda condenar a una reparación del daño integral en sentencia sin necesidad de que la víctima tenga después, que acudir a instancias como la civil para una responsabilidad civil de carácter objetiva, subjetiva, contractual, extracontractual. Lo que se pretendió es ahorrar presupuestos, tiempo, dinero, ¿sí? En ese sentido, la idea es que el juez penal lo haga para no dar lugar a que la víctima se siga desgastando más en un procedimiento diverso cuando ya hay la condena por un delito. Esto va a tener mucho que ver con el amparo en revisión 4646 del 2014, que nos da herramientas muy importantes que les voy a compartir paulatinamente, ¿eh? Aquí ya me empiezan a hacer preguntas, pero no las voy a contestar en este momento, ¿eh? Vamos a dejar al final 15 minutos. En los siguientes 25 minutos voy a seguir argumentando para tratar de explicar todas las fibras del mejor modo posible y al final 15 minutos los vamos a destinar para tal efecto. Bien,
También existe, por supuesto, reparación del daño integral en tratándose de grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas. En este sentido, ellos así, porque la Ley General de Víctimas, a raíz de la producción de jurisprudencia del sistema interamericano, contempla distintos tipos de víctimas. La víctima directa, la que resiente, lo voy a explicar en materia de delitos, ¿sí? La que resiente el daño directamente por la comisión del delito, bueno, el hecho victimizante por la violación a derechos fundamentales. Las víctimas indirectas, que son sus familiares. ¿Hecho? Aquí hay algo interesante, porque por víctimas indirectas, antes pensábamos que solo el padre, la madre, los hermanos, pues no, a raíz de la jurisprudencia que se produjo por un caso mexicano que fue violencia contra mujeres de Atenco en 2018, se vuelve más dúctil el concepto de víctimas indirectas, incluso se toma en cuenta a sobrinos, algunos sobrinos, algún primo. ¿Por qué? Porque eran parte del núcleo. Esto no quiere decir que siempre van a entrar como víctimas indirectas nuestros primos, nuestros sobrinos, el que vive en otra entidad, etcétera, etcétera. No, en esos casos fue porque eran las personas con las que vivían las víctimas de violaciones a derechos fundamentales. O sea que son familiares, pero del núcleo familiar primario, aunque no lo indique así la Ley General de Víctimas. Esto es porque así es tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y las víctimas potenciales, por ejemplo, aquella que por proteger a la víctima, por brindarle ayuda, asistencia, corre algún peligro, ¿sí? Siempre he puesto dos tipos de ejemplos. Uno, te das cuenta que a tu vecina le están pegando, ¿no? Violencia familiar, y pues si tú vas y le prestas ayuda, corres algún riesgo, ¿verdad? Para con la persona que está materializando dicha conducta delictiva. Pero también, de acuerdo a este concepto, víctimas potenciales son los policías, ¿eh? Muchos dicen, no, porque ellos están preparados y que para contener la violencia, no, son seres humanos, que si su vida está en peligro, por supuesto, sufren los mismos procesos fisiológicos que sufre cualquier persona, y por supuesto que ellos experimentan miedo, ¿no? Al final, el concepto abarca la posible, cuando hay intervención policial para ayudar a las víctimas en un delito flagrante o para prevenir o que no se siga cometiendo el mismo, ¿no? Y las víctimas colectivas, que es lo referente a los grupos, comunidades, organizaciones sociales, como les había indicado. De acuerdo a al desarrollo jurisprudencial de ya prácticamente 20 años del concepto, se han determinado medidas de restitución como restablecimiento de la libertad por violaciones a derechos humanos. Esto es más o menos por violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Restablecimiento de la libertad, restitución de bienes y valores, reincorporación de la víctima a su cargo o al empleo y el pago de los salarios dejados de percibir o caídos, la recuperación de identidad y restitución del vínculo familiar, realización de un nuevo juicio, la recuperación de identidad, restitución del vínculo familiar, y por supuesto la eliminación de antecedentes penales, ¿no? En esto no me voy a detener mucho porque al final quiero canalizar más en torno a la comisión del delito, como se los dije anticipadamente. De pronto empiezan a surgir jurisprudencias en el ámbito de la no repetición, ¿no? Y ahí es a donde entran los cursos de educación en materia de derechos humanos a nivel institucional o incluso también para los particulares, eventualmente medidas de derecho interno como profundización de las investigaciones, identificación de los responsables, sanción de los responsables, determinación del paradero de las víctimas en materia de desaparición forzada, y bueno, y se va generando una serie de conceptos bien interesantes que dan lugar a lo que me voy a dedicar en los siguientes 20 minutos a tratar de explicar con soporte jurisprudencial, que en concepto de la Corte Interamericana, en su jurisprudencia, con nuestros amparos en revisión, con esta doctrina interna, con la Ley General de Víctimas, tenemos materia de sobra para que un juez penal o de cualquier orden que tenga que condenar a reparación del daño civil, laboral, en cualquier materia, pueda disponer de estas herramientas a saber. Porque al final, de acuerdo a la contradicción de tesis 293 del 2011, recuerden ustedes que una de las vertientes positivas de esta, más allá del sistema de restricciones constitucionales, que fue la parte negativa, pues es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda es vinculante. ¿Hecho? Toda es vinculante. No obstante, México no sea parte. Antes solo era la jurisprudencia en donde el Estado mexicano era parte, ahora es toda. ¿Sí? Somos parte de un sistema y esto en base al principio pacta sunt servanda, lo pacto es para cumplirse, pero de pronto vemos en el campo de la realidad como entre el hecho de formar parte del sistema interamericano y la voluntad de cumplimiento hay de verdad diferencias abismales. A veces como que se intenta paso a paso, palmo a palmo, pero no se termina por cumplir las premisas del sistema interamericano de derechos fundamentales, cuando al final es incluso obligación de todos los jueces mexicanos, ¿no? Velar por la Constitución, y la Constitución no solamente es esa Carta Magna de 136 artículos, ¿no? Para cuando les pregunten cuántos artículos tiene la Constitución, pues no son esos. Porque ahora, de acuerdo a la contradicción de tesis 293 del 2011, todos los tratados, pactos, convenciones
¿vale?, firmados y ratificados por el Estado mexicano que contengan derechos humanos, son constitución. Así que súmenle el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, súmenle Belén do Pará, súmenle Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y así el sinnúmero de instrumentos interamericanos que se utilizan al respecto, ¿no? Bueno, quiero partir por una afirmación muy importante. Hubo ya varios casos en la Corte Interamericana en donde las víctimas por violaciones a derechos fundamentales no quedaban satisfechas, ¿sí? Porque resulta que de pronto no querían estatuas y se las habían impuesto, ¿no? Y se quejaban y decían, es que ahora que pasa, cada que pasan los familiares se deprimen al ver las estatuas, ¿no? Que hacen alusión al familiar que perdió la vida. Bueno, en este orden de consideraciones, se reajustó un poco la vertiente de la reparación del daño integral y quiero decirles que esa petición, bueno, no, a elección de la víctima. Ojo, sí es un derecho fundamental, pero también es un derecho renunciable, siempre y cuando en la decisión no existan errores o vicios, ¿sí? Presión, amenazas de algún tipo. Pero la reparación del daño es a elección de la víctima. ¿Y esto por qué se los digo? Que además está contenido en el artículo 1915 del Código Civil para la Ciudad de México, que dispone la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible o en el pago de daños y perjuicios. Es importante entender esto porque de pronto en la trinchera vemos que hay asesores jurídicos que defienden a la víctima y procuran la reparación del daño y hacen por aquí, hacen por allá y no han tenido comunicación con la víctima. Sin autorización de la víctima no pueden trabajar asesores jurídicos. Es bien importante que entiendan ustedes eso. Siempre necesitan anuencia de la víctima. Hay un asesor que se opone en una salida alterna a procedimiento abreviado, una oposición fundada porque aspiramos a la reparación del daño integral. Muy bien, ok. Ya se comunicó al respecto con la víctima. ¿Es decisión de la víctima o solo de usted? Si es solo del asesor, no vale. Es como si un defensor duplica el plazo constitucional, pero no quiere el imputado. Por supuesto que prevalece el titular del derecho sustantivo, víctima o imputado, ¿sí? Porque al final los operadores técnicos, asesor y defensa, solo son personas autorizadas para representarles, pero no titulares de los derechos sustantivos. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, reparación del daño integral en un primer foco tiene dos vertientes principales, daño inmaterial y daño material. Repito, daño inmaterial y daño material. Primer foco de atención para que no se me confunda del daño inmaterial, por supuesto lo es el daño moral, ¿sí? El daño moral, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tiene que ver con los perjuicios a la honra, el sufrimiento, el dolor y la humillación a la que es sometida la víctima por el atropello a su dignidad humana, a sus bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Por el hecho victimizante. Acuérdense que hecho victimizante es delito o violaciones a derechos fundamentales. Aquí tenemos jurisprudencia relacionada, que es caso Trujillo Rosa contra Bolivia. Ahí se hizo alusión a los efectos psíquicos vinculados con los padecimientos físicos, las alteraciones a la vida cotidiana de las víctimas y sus familiares. Ojo, las víctimas directas no son para que vayan a la sala de oralidad y estén sentadas a donde va el público. Las víctimas directas son intervinientes principales en el drama penal y tienen que estar en la mesa de litigación junto con las víctimas directas. Así que no más mandar a su mamá, a su papá, a los hermanos, allá a las butacas para que vean la audiencia. Ellos son principales intervinientes y tienen formalidades esenciales y tienen derecho al debido proceso, ¿sí? Porque también en forma colateral fueron afectadas y tienen derecho a la reparación del daño integral. Es bien importante entender esto y hacerlo valer. Bien, aquí tenemos un ejemplo jurisprudencial para tal efecto. A este respecto, quiero mencionar el artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, que dispone literalmente: por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Tenemos jurisprudencia interamericana en el sentido de que con que se compruebe el hecho en sí, victimizante, por supuesto que no se tienen que acreditar probatoriamente el daño moral, porque es evidente que sufrió, ¿sí? Que hubo afecciones, que hubo al decoro, al honor, etcétera, etcétera, todo esto que acabamos de leer. Como desarrollo o parte de esta vertiente inmaterial del daño moral, tenemos también las conocidas medidas de satisfacción, como publicación y difusión de la sentencia, el reconocimiento público de responsabilidad por parte del sujeto activo o el Estado que cometió la violación a derechos fundamentales, la disculpa pública, que normalmente se utiliza solo en el acuerdo reparatorio. Esa disculpa pública tendría que ir en todo, en cualquier figura, hasta en la sentencia también, ¿sí? Es un derecho y los derechos son para respetarse, no para exigirse. Entre tanto,
tenemos las medidas de conmemoración de las víctimas y hasta la construcción de monumentos antes citados. Me voy al segundo elemento toral, ¿no? Principal, no como estos secundarios, de la reparación del daño en su vertiente inmaterial. Daño psicológico y físico, no se confundan, no es lo mismo daño moral que daño psicológico, porque de pronto hay esa confusión. Ya vimos qué es el daño moral, dolores, sufrimientos, etcétera, ¿no? Ahora, el daño psicológico y físico. Psicológico se configura por la alteración en detrimento del aparato psíquico de la víctima y que se da como consecuencia al trauma provocado por el hecho victimizante. El daño físico es de vertiente material, ¿no? El menoscabo corporal de las capacidades de la víctima en el entorno, indica en la Corte Interamericana, tanto físico como químico y sobre todo de carácter biológico también. El tercer foco de atención principal que tenemos en materia de reparación del daño integral en su vertiente material es la afectación o daño al proyecto de vida. ¿Sí? Aquí tenemos la vertiente de pérdida de oportunidades también. Siempre pongo el ejemplo de una personita que ya estaba, era muy joven, 18 años, ciclismo, se dedicaba al ciclismo y tenía una bicicleta ya semiprofesional, ya se iba a ir a los Panamericanos, o sea, tenía todo un porvenir esta persona. Lo atropellan en la Ciudad de México, pierde una pierna. La afectación al proyecto de vida puede ser de manera total o parcial, ¿sí? En este caso que nos ocupa, fíjense, no fue de manera total. Al final, la persona tuvo pues tanta inteligencia emocional o tanta madurez para salir avante, no obstante lo que le ocurrió, que eventualmente se dedicó a lo mismo, pero en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Es bien interesante. En torno al proyecto de vida, se examina la forma en que ocurrieron las violaciones a los derechos fundamentales, cómo afectaron las proyecciones de vida, ¿no? O las proyecciones a futuro que tenía la víctima, pero son las proyecciones reales, ¿no? A lo mejor la persona ya estaba estudiando para determinada carrera, no solo lo que tenía como expectativa mental, debe de estar objetivamente consolidado. Para eso se toma en cuenta la vocación, sus aptitudes, sus circunstancias, las aspiraciones personales que tenía, en fin, esas expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar que entran en este rubro, ¿no? Ahora también, el proyecto de vida, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver o se circunscribe a las situaciones que tenían probabilidades reales, insisto, de concretarse en el transcurso normal de la víctima, ¿sí? De la vida de la víctima. Es decir, este proyecto incluye la pérdida, como les había dicho originalmente, total o la irreparable de su proyecto de vida, o el menoscabo considerable. Por supuesto, en un homicidio, en la privación de la vida es de manera total, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando no estamos en la vertiente de homicidio o de un daño con motivo del hecho victimizante, por ejemplo, que una persona quede con discapacidad mental y ya no pueda valerse por sí misma, o discapacidad psicosocial, que es lo correcto, también podríamos hablar de una pérdida total, ¿no? Pero generalmente se da la vertiente de un menoscabo parcial, ¿no? En la pérdida de esas oportunidades. Tenemos dos jurisprudencias para nutrir argumentativamente en las audiencias el proyecto de vida o la pérdida de oportunidades, como son el caso Cantoral Benavides contra Perú y eventualmente el caso Tibi contra Ecuador. No estoy citando todos los datos por el escaso tiempo que tenemos, ¿no? Para la ponencia al día de la fecha. Esto sería la reparación del daño material, ¿sí? Esto normalmente cobra vigencia en la mayoría de los delitos. Solo hay que atender si cada uno de los conceptos embona, dependiendo de la naturaleza del delito cometido, ¿sí? No van a ser los mismos conceptos por unas amenazas que por un homicidio, ¿verdad? No van a ser los mismos conceptos de un homicidio a unas lesiones o a una violación, o a un robo, o a un daño a la propiedad. Entonces, cada cuestión de estas vertientes que les estoy mencionando que se ajuste a la realidad de la reparación del daño integral, entra, por supuesto, dependiendo de la naturaleza del interés afectado o de el bien jurídico tutelado. Tenemos como segundo elemento de la reparación del daño integral la vertiente material, ¿sale? Ya vimos la inmaterial, que repito, en esencia se componía del daño moral, ¿sí? Que tenía las medidas de satisfacción indicadas. Además del daño moral, teníamos el daño al proyecto de vida y la pérdida de oportunidades que acabamos de explicar hace unos momentos, y el daño psicológico y físico, ¿sí? Aquí pues son los elementos torales. En tratándose el daño material, tenemos como primer foco de atención el daño emergente, ¿sí? Se incluye para entender el concepto del detrimento en el patrimonio de la víctima o de sus familiares, por supuesto, víctimas indirectas, como resultado del hecho victimizante, ¿eh? Son esas erogaciones directas e indirectas que la víctima y su familia realizan, ¿sí? De manera razonable y demostrable. Se tiene que probar, ¿no? Hay que guardar comprobantes cuando esto sea viable, prueba documental para poder consolidar la reparación del daño integral, ¿no?
Pero ahora, esto tiene que ver más que nada, ese daño emergente, con los periodos de impunidad largos, en donde se busca que las pruebas sean más específicas y se vinculen manifiestamente con los hechos que motivaron el caso. Para darme a entender de manera concreta, los conceptos reembolsables por la vertiente de daño emergente son esos gastos médicos para la mejora física y psicológica de la víctima. Gastos para su búsqueda, cuando estamos hablando de un secuestro, desaparición forzada y rescate, el menoscabo en su patrimonio, y gastos médicos futuros para generar bienestar a la víctima o sus familiares. Quiero decir desde este momento que la reparación del daño integral es muy difícil que se dé en un procedimiento ordinario derivado de un juicio oral. Por la naturaleza de la misma, normalmente hay gastos de carácter futuro, y casi siempre, por regla general, se tiene que dejar abierta la puerta para ejecución. No obstante, hayamos contenido diversos conceptos. Un ejemplo, los peritos lo que hacen en materia de tratamiento psicológico, daño psicológico y médico para rehabilitación, tratamiento, rehabilitación, por ambos conceptos, te ponen los peritos en psicología, dicen 30 sesiones, 60 sesiones, 50 sesiones, y cierran la puerta, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que es incorrecto, que no debe de haber restricción de carácter temporal en los dictámenes, en los tratamientos, ¿sí?, de rehabilitación. Entonces, los peritos lo que tienen que hacer es sugerir un primer contexto de a lo mejor 30 sesiones, pero él puede seguir requiriendo sesiones terapéuticas o tratamientos médicos incluso por meses o años, siempre y cuando haya nexo entre el hecho victimizante y la producción de esos daños. Por eso se tienen que seguir sosteniendo gastos futuros. Esto es bien importante considerarlo, ¿no? Porque pues la verdad estamos fuera de estos conceptos en el ámbito de la práctica. Tenemos como segunda vertiente del daño material el lucro cesante. El lucro cesante hace alusión a las ganancias o ingresos que la víctima dejó de percibir a consecuencia de la violación. Fíjense, qué importante, ¿eh? Para que se entienda más, de pronto los códigos penales no dice lucro cesante, en algunos, ¿no? Que no están armonizados. Dice perjuicios. Bueno, son las ganancias que también se dejaron de percibir, como acaban de escuchar, ¿no? Pero fíjense ustedes, hay criterios interesantes en torno a esto. Si la persona muere con motivo del hecho victimizante, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, se toma el monto para la indemnización por muerte de los ingresos que percibía el occiso al momento del hecho victimizante, sea violación a derechos fundamentales o por delito. Vean qué importante es esto que les estoy diciendo, porque al final hay legislaciones en donde por indemnización por muerte se dice Ley Federal del Trabajo, 5,000 veces por las unidades de medida y actualización, o hay algunos que todavía dicen salario mínimo, pero no, si nos vamos a la jurisprudencia que es de carácter vinculante. Ahora, solo porque es vinculante, si no la aplica un juez hay responsabilidad administrativa a nivel Consejo de la Judicatura. Eso pasa por no aplicar jurisprudencias. Hay modalidad de delito también por no aplicar otro tipo de jurisprudencia, como declaratoria general de inconstitucionalidad. Se puede incurrir en el delito de abuso de autoridad, pero normalmente por no aplicar jurisprudencia interamericana es falta administrativa. Entonces, esa es la obligación. Por eso es obligatorio de acuerdo a la ley de amparo, y no solo la nacional, sino la interamericana, como nos lo reza la contradicción de tesis 293 del 2011. Pero fíjense qué interesante, si tomamos en cuenta este caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en su sentencia de reparaciones y costas de fecha 21 de julio de 1989, en su párrafo 46, ahí se dispone que era el salario de la persona, el que percibía la persona. Imagínense ustedes, 5,000 veces, vamos a suponer que la persona ganaba 1,000 pesos, ¿no?, al día. Serían 5,000 por 1,000. Pero, como les voy a decir más adelante, de acuerdo al amparo de revisión 46 del 2014, 4,646, pues se crea un nuevo método como doctrina de la primera sala en materia de reparación del daño. La ponencia es del ministro Saldívar, e indica el ministro que se puede integrar, por lo menos en la Ciudad de México, que no prevé reparación del daño integral el Código Penal, se puede integrar con la norma civil, no aplicación supletoria. Es un método de integración del concepto de reparación integral con el Código Civil. Diversos artículos, esencialmente los artículos 1915 y 1916, a donde hay una fórmula interesantísima, porque vamos a suponer que fueran los 5,000 veces por indemnización por muerte por esos 1,000 pesos que ganaba la persona con jurisprudencia interamericana, ¿vale? Para no dejarnos seducir por el salario mínimo, las sumas, etcétera, ¿no? Pero además es al cuádruplo, según el Código Civil. Eso, en concepto de su servidor, lo puede hacer perfectamente el juez penal, porque la reparación del daño siempre ha sido una pena de carácter civil, siempre.
Y siempre hemos trabajado con ella los jueces penales, pero mal, ¿sí? Mal. La idea es que condenemos a la reparación del daño integral sin ese miedo. Yo sé que podemos hablar de millones de pesos, pero yo les preguntaría a ustedes cuánto vale la vida, ¿no? De hecho, les aconsejo una película al respecto, así se titula, ¿Cuánto vale la vida? En Netflix está, véanla, va a ser interesante con motivo del evento de las Torres Gemelas. Van a ver hasta cuánto ascendió la cuantificación de la vida de cada una de las víctimas, ¿no? Hasta el Estado estaba corriendo riesgo de poder entrar en crisis económica por tal efecto. Es bien interesante esto porque hoy en día se utilizan baremos, etcétera. Por ejemplo, yo les aconsejo que utilicen un perito en matemática actuarial. Los peritos en matemática actuarial son de los que se valen normalmente las afianzadoras. ¿Por qué creen que las afianzadoras nunca quiebran? Todo está calculado, los riesgos, las estadísticas, todo está ya fríamente calculado por baremos distintos que se utilizan por parte de los peritos en matemática actuarial. Hecho, ellos te pueden ayudar a cuantificar las vertientes subjetivas de reparación del daño, cuando haya pensiones de carácter vitalicia, cuando haya afectación al proyecto de vida, pérdida de oportunidades, incluso el daño moral, que son consideraciones subjetivas. Claro que es trabajo del juez, conforme a la Corte Interamericana y a la Ley General de Víctimas. Es trabajo del juez. Pero ¿por qué no apoyarnos hoy en día que prevalece la falta de cultura en la aplicación de la reparación del daño integral de esa especie de conocimientos, ¿no? Que están funcionando en otros países del mundo? Así es que les dejo ahí la posibilidad de esta especie de dictamen, prueba testimonial, por supuesto, prueba documental, prueba digital, etcétera. La idea es que hagamos de la realidad de la audiencia de reparación del daño como parte del debido proceso como tiene que ser. Cuando se conoce de reparación del daño, amigos y amigas, a fondo, escuchen ustedes, cuando se conoce a fondo, la audiencia de reparación del daño puede ser muchísimo más amplia que la audiencia de debate. Testimoniales que hablan de sufrimiento, de los dolores, etcétera, para el daño moral, periciales, en materia de medicina, psicología, trabajo social, contabilidad, matemática actuarial, ¿sí? Pero sabiendo introducirlos. Entonces, una audiencia intermedia es doblemente compleja. Es compleja por el debate del cuerpo del delito y la responsabilidad, pero también compleja por el debate que habrá en torno a la reparación del daño, pero es algo descuidado. Normalmente la mala práctica que subsiste es que muchos dan por reproducidos todos sus medios de prueba en torno a la reparación del daño, a la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, y ya no las llevan, ya son insignificantes, o solo se discuten muy pocas cosas. Así no es, abogados, porque estamos priorizando la falta de cultura de la reparación del daño integral, la inaplicación de la jurisprudencia interamericana, el que no nos interesen los amparos en revisión que han generado la construcción teórica de nuestra primera sala. Bien, un ejemplo, en el amparo en revisión 30 del 2013, el asunto en Mayan Palace, por la muerte de una persona, su vida se cuantificó en más de 30 millones. ¿Cuándo veríamos eso en materia penal? Y se supone que los más coactivos somos los penales, porque ahí está la amenaza de la prisión, ¿no? La última ratio del Estado. Pues los jueces civiles condenan a cantidades así, millones, sin problema por responsabilidad civil. Y en ese amparo en revisión 4646 se dispone claramente que cuando se acredita el delito, ojo, cuando se acredita el delito, en automático ya está acreditado el hecho ilícito que se necesita para la responsabilidad civil. Por eso nos dice el ministro Lelo de la Rea, Arturo Saldívar, dice, sugiere que los jueces penales condenemos integralmente para que las víctimas ya no tengan que acudir al procedimiento civil como comúnmente ocurre, ¿no? Es nefasto, es victimización secundaria. Podemos hacerlo perfectamente los jueces penales, porque además es la misma pena de carácter civil que siempre hemos tratado. Y como es una pena de carácter civil, por eso es que se complementa el concepto de reparación del daño con las vertientes o herramientas del Código Civil que tenemos aquí en el ejemplo de la Ciudad de México. Es muy interesante, ¿no? En ese orden de consideraciones, vayan ustedes delimitando a cuánto podría ascender esta vertiente de reparación del daño con toda esta serie de componentes, ¿no? Fíjense ustedes, en 1915 dice en su parte toral, para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal. El federal ya fue modificado a UMAS, sigue haciendo alusión al salario mínimo diario más alto, que es el de reporteros, me parece que está en 317.20, pero con jurisprudencia interamericana, pues nos iríamos al salario, ¿verdad? Que normalmente va a ser más conveniente del occiso, si fuera así, ¿no? Pero vean ustedes, es por 5,000 y al cuádruplo, ¿no? Entonces, esto se sugiere en ese amparo en revisión 4646 del 2014, que lo hagamos los jueces penales. Y hay quienes alegan, todavía tiene algunos defectos ese amparo. No, a ver, ya basta de seguir sin tutelar los derechos fundamentales de las víctimas.
Ya basta, ya hay que abrirnos. El debido proceso no es solo para las personas imputadas, es también para las víctimas. Las formalidades esenciales son para ambas. Hay igualdad. Entonces, en ese orden de consideración, no es que la víctima quiera mucho dinero, no, es restituirla como persona y económicamente al Estado que guardaba antes de la comisión del delito, porque la víctima no decide ser víctima, amigos y amigas. Amigos y amigas, eso hay que tomarlo en consideración. La tercera vertiente de la reparación del daño integral en su aspecto material es daño al patrimonio familiar, ¿sí? Esto se encuentra ligado a la pérdida de ingresos del patrimonio de la familia. La familia gasta, ¿verdad? Menoscabo al patrimonio como consecuencia le sucedió a la víctima. ¿O miento? No, por supuesto que eroga muchos gastos. Es cuando hablamos de reparación del daño integral, estamos hablando de la víctima directa y de las víctimas indirectas, que puede haber potenciales por ahí, como ya lo dijimos originalmente. Aquí se trata de los gastos relacionados con, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, relacionados con la reubicación o cambio de residencia para su protección de las víctimas, ¿no? O la obtención de nuevos empleos, pérdida de posesiones provocadas por el hecho victimizante. Y finalmente tenemos el reintegro de gastos y costas, ¿sale? Que es muy importante. Cuando han visto que un juez penal condene a la reparación del daño integral, ya no digamos, pero siquiera a gastos y costas. En civil lo vemos como común, ¿verdad? ¿Por qué en penal no? Si la reparación del daño sigue siendo una pena de naturaleza civil y como tal se tiene que tratar. Sin miedo, estos ya tenemos los instrumentos como órgano jurisdiccional. Es falta de conciencia sobre y empatía sobre el aspecto de la víctima tan mal entendido, ¿no? Por la falta de enseñanza del aspecto garantista. Bien, ese reintegro de gastos y costas son las erogaciones realizadas por las víctimas, sus derechohabientes o representantes a fin de obtener las resoluciones jurisdiccionales que declare el hecho victimizante, ¿no? La violación a sus derechos fundamentales o el delito y sus consecuencias. Tan solo el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone en su artículo 65. Contenido de las sentencias. La sentencia contendrá, y ahí se dispone, el pronunciamiento sobre reparaciones y costas. ¿Qué son los gastos? Los gastos pueden incluir erogaciones por trámites, transportes, alimentación, servicios de comunicación, mensajería, entre muchos otros, que se realizan con el fin de acceder a la justicia, ¿vale? Y las costas, los honorarios por las personas que asisten, ¿no? Por supuesto, pero ojo, no cualquier honorario. Recuerdo una suspensión en donde unos abogados querían cobrar 5 millones de pesos por la suspensión. No, por supuesto que no, porque de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, caso Garrido y Baigorria, contra Argentina, ahí se dispone cuál es el alcance de las costas, ¿sí? Se toma en cuenta la pertinencia de las actuaciones de los abogados, las pruebas que aportaron, su conocimiento sobre los antecedentes de la jurisprudencia o en la materia en que se litigue, los resultados del caso y todo aquello que permita evaluar la calidad del trabajo. Fíjense, el juez puede hacer una evaluación de la calidad del trabajo para delimitar si realmente son proporcionales, justos, razonables los honorarios del asesor jurídico en este caso, ¿no? Entonces vean ustedes cuántas vertientes son. Si hablamos de la reincorporación de la víctima porque a veces con motivo del delito pierde el trabajo, ¿verdad? Recuerden que es restituirla al mismo y si no se puede o si esta ya no lo quiere así, por lo menos a uno similar y el pago de los salarios caídos. Dirán ustedes, oigan, pero eso es muchísimo para una persona imputada. Si se junta todo eso, estamos dando lugar a que prevalezca el derecho al castigo y tengan que compurgar por no tener dinero para pagar. No se tiene que ver así, no se tiene que ver así. Tenemos que verlo desde el reconocimiento en abstracto de lo que siempre ha sido la víctima, que la víctima nunca ha decidido ser víctima, y en ese orden de consideraciones tenemos que recomprender el derecho penal. Yo lo que siempre he sugerido, por favor, amigos y amigas, dense la oportunidad de advertir el derecho penal en cada una de sus hipótesis, de sus ápices, de sus figuras, de su estructura, de la parte del procedimiento. No solo lo vean desde los ojos del imputado, porque tenemos mayor cultura garantista hacia porque así nos lo enseñaron el derecho penal o las violaciones de derechos humanos desde el contexto de la universidad. Es desde los ojos del imputado, pero también desde los ojos de la víctima, también desde los ojos de la sociedad y desde el contexto en que se juzga. Esos son los 4 componentes a raíz de los cuales tenemos que recomprender el derecho hoy en día. Nunca es tarde, ¿eh? Se trata en la especie de no solo acumular conocimiento, sino ser capaz de reconfigurarlo como nos lo dice Paulo Freire, y aquí queda perfectamente. Cuando entendamos como defensor desde esos 4 ángulos, como asesor desde esos 4 ángulos, como Ministerio Público desde los mismos 4 y como juez, tendremos un procedimiento más respetuoso de los derechos fundamentales, más humanista, más consciente de la realidad humana, que al final es lo importante en los procedimientos penales, más empático. Me atrevo a afirmar como conclusión, queridos amigos y amigas, que un juez que no es empático, jamás, créanme, jamás va a condenar a la reparación del daño integral. Les agradezco mucho al Instituto Nacional de Ciencias Penales. La verdad es que yo me puedo pasar hablando de este tema
horas y horas, pero bueno, aquí el tiempo es apremiante y además quedamos con que iba a haber algunas preguntas que se iban a poder plantear. Si es tan amable, licenciada, por favor. En lo que se prepara esta vertiente de las preguntas, quiero recordarles, ¿no? Claves: amparo en revisión 30 del 2013, Mayan Palas; amparo en revisión 4646 del 2014, posibilita que el juez penal pueda integrar con la norma civil, aplicar el cuádruplo, una indemnización justa, y el amparo 312 del 2020, ¿vale? Son los principales, son muchos amparos, pero esos son los focos de atención principales. Mi querida compañera, te doy el uso de la voz para ver si hay alguna pregunta. Doctor, muchísimas gracias. Le voy a hacer un par de preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales y Luis Alberto nos pregunta: ¿quién es el profesionista indicado para elaborar el dictamen informe de la afectación al proyecto de vida? No, a ver, miren, les voy a decir algo. Esto lo tiene que delimitar el juez, así como el daño moral también. Y nos cuesta un poco de trabajo porque son consideraciones subjetivas, ¿no? O sea, un reloj, ponen un ejemplo muy interesante. Uno de los secretarios de estudio cuenta en la primera sala. Un reloj a lo mejor tiene un valor económico, pero tiene otro valor porque viene desde tu tatarabuelo, ¿verdad? Esa especie de daño moral, ¿cómo la cuantificamos? Para ti puede ser algo, para mí 3 pesos, para otro 4, para otro 5, para otro 1, ¿no? Entonces es bien difícil, hoy en día es bien difícil, no tenemos la solidez argumentativa, francamente, porque no queremos dar ni siquiera el primer paso. Eso depende del foco de atención que individualmente le demos a la realidad de las víctimas. Yo por lo menos estoy hoy muy ocupado de hacer esto una realidad porque además es vinculante, ¿sí? Pero no existe un profesionista específico, ¿sí? No existe. La idea es que ustedes como asesores jurídicos se valgan, y como Ministerio Público, porque la obligación primaria es del Ministerio Público, artículo 131 del Código Nacional, fracción quinta, y eventualmente del asesor jurídico, de investigar, comprobar, acreditar y cuantificar la reparación del daño integral, ¿sí? Entonces, para mí el más aproximado sería en todo caso el matemático actuarial, perito en matemática actuarial, el que puede darte un mejor pronóstico en las vertientes del daño al proyecto de vida, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta la realiza Luis Vadillo y nos dice: ¿qué sucede cuando el sentenciado se declara insolvente para el pago parcial o total del monto determinado de la reparación del daño? Simple y sencillo, amparo en revisión 312 del 2020. Muy buena pregunta. Hay que leerlo para entender que cuando no paga el imputado, que hay niveles de garantía, ¿no? Primero garantizan con su libertad, porque los beneficios son previo pago la reparación del daño. Después, si no, con un económico coactivo en ejecución por sus bienes. Si no tiene bienes, trabajo penitenciario, una parte se va para la reparación. Y si no, entra el siguiente concepto: compensación subsidiaria. Está en la Ley General de Víctimas y es a manos del Estado. El Estado tiene que responder por vía compensación subsidiaria, que no es reparación integral. Es una especie de justa indemnización que se puede litigar ante las comisiones ejecutivas, Fondo de Apoyo a las Víctimas, etcétera, etcétera. Pero hay que litigarlo, porque la mayoría no lo hace. Y hay instituciones, hay leyes al respecto, pero no tenemos ni siquiera producción de tesis, porque los litigantes no se van hasta esas esferas. Entonces, cuando no pagó el imputado o se sustrajo a la acción de la justicia, entra la responsabilidad solidaria del Estado. Para eso son los fondos de apoyo a las víctimas, ¿no? Compensación subsidiaria. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la realiza Miguel G. y nos dice: en responsabilidad patrimonial, si la sentencia ha quedado firme, pero no se ha reparado a las víctimas y se acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de condena, ¿son diferentes las reparaciones? Bueno, a ver, naturalmente estamos hablando de cosas diferentes, porque cuando hablo de hecho victimizante hablamos de la comisión de delitos. O sea, tú, Ilse González Martínez, cometes un delito en contra de Ángel Aarón Cámara Tristán, que más bien creo que podría ser al revés, ¿verdad? Pero a ver, un delito, ¿no? Ahí tenemos el hecho victimizante por la comisión de delitos, tú respondes por la reparación del daño, por ese delito que cometiste. Ahí estamos hablando, se dice que la violación de derechos humanos tiene un tinte distintivo porque la perpetran los estados, ¿vale? En contra de los miembros de la colectividad, pero al final, ¿qué diferencia hay de fondo? Cuando se comete el delito en agravio de una persona, no se están vulnerando derechos fundamentales, aunque le querramos llamar afectación a diversos bienes jurídicos tutelados, también se están violando sus derechos humanos, solo que cuando se cometen a manos del Estado se le denomina violaciones a derechos fundamentales. En este caso las condenas son distintas, porque además la capacidad económica de un Estado, que se tiene que tomar en cuenta la capacidad económica del responsable para los montos, pues es muy superior a la de una persona que cometió un robo, ¿verdad?
que a lo mejor no tienen ni trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es diferente, porque cuando hablamos de comisión de delitos son los conceptos indicados ya anteriormente, pero por violaciones a derechos fundamentales, pues como ya es a manos del Estado, a lo mejor no pagó la compensación subsidiaria y dejó a la víctima sin tutela, no aplicó el primero constitucional, párrafo tercero de prevenir, investigar, sancionar y reparar, pues bueno, entonces en la Corte Interamericana los conceptos son totalmente diferentes. Ahí sí abarca todas las esferas que comentamos de reparación del daño integral, medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, compensación y garantía no repetición en su más amplio espectro, ¿no? Aunque es muy difícil llegar por un asunto, solo como comentario, por un asunto llegar directamente por la violación, la comisión de un delito a una persona, y si el Estado no respondió, es muy difícil llegar a la Corte. Normalmente son asuntos en donde hay violaciones sistemáticas en un Estado, generalizadas, no por asuntos de una persona, ¿no? Si de por sí no se dan abasto. Esa sería la respuesta, mi querida amiga. Doctor, muchísimas gracias. Aún nos quedaron muchísimas preguntas, pero un comentario final para terminar su conferencia. Pues es un momento que me gusta mucho porque, mira, es un tema de derechos fundamentales. En algún momento tuve una ocurrencia y generé una frase que utilizo siempre cuando cierro normalmente temas sobre derechos humanos. Y lo que afirmo para que hagan conciencia, amigos y amigas, es lo siguiente. No cualquiera puede ser defensor de derechos humanos. Porque muchos se ostentan, ¿verdad, Ilse? Yo sí soy defensor, pero vamos del dicho al hecho, fíjate. No cualquiera puede ser defensor de derechos humanos, porque no cualquiera es más fuerte que sus miedos, porque no cualquiera está dispuesto a preocuparse más por los demás que por sí mismo, y menos aún estaría dispuesto a sufrir injusticias. Esas son las características de los defensores de derechos humanos. Ya hubo gente que murió, que dio la vida, que tuvo laceraciones, violaciones, que lloró y conquistó los derechos humanos. Ya están conquistados. Nuestro trabajo es más fácil, solo defenderlos. Así que basta de discursos de derechos humanos y hay que enseñar a los estudiantes a defender con todo el valor los derechos humanos ante las instituciones arbitrarias, ¿no? Ese sería el mensaje, mi querida amiga. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Con esto damos por concluida esta conferencia interactiva presentada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.